todos los participantes de este disertatorio. En especial agradecerle al licenciado Diego Rode por sumarse a esta propuesta. Y me parece oportuno, antes de iniciar la charla, contarnos un poquito sobre Diego. Él es oriundo de la localidad de Concepción del Uruguay, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, recibido en la Universidad Nacional de Entre Ríos, con formación de posgrado en las áreas de quiropráctica, complejo cráneo cérvico-mandibular, terapia manual, traumatología y deporte, kinesiología respiratoria y ventilatoria. Realmente, bueno, es un gusto tenerte, Diego, con nosotros. Como te comenté recién, la idea es que en esta primera parte desarrolles el tema que se promocionó para el laboratorio, y luego sí abrimos la charla a los participantes para hacerte consultas y aportes. Nuevamente gracias, y bueno, damos por iniciada la charla. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, es un agrado poder compartir un poco. Yo lo había hablado con Patricio a ver cuál era la necesidad o por lo menos la inquietud que voy a sumar. Y en un momento pensé en hablar de postura, que también era interesante, pero bueno, la idea quizás le van a sacar más provecho al tema de lo que es la quiropraxia y cómo una mirada distinta de cómo el organismo funciona integralmente. No puedo entrar mucho en detalle porque es un tema largo, pero voy a hacer quizás la parte introductoria, no bien de lo que es la quiropraxia en sí, que es un tema quizás más simple, sino una visión más puntual de lo que hace el sacro en la estática y en la dinámica del cuerpo, y cómo cualquier tipo de disfunción, de subluxación en esa zona, va a condicionar el movimiento, y sobre todo en el caso de ustedes, que trabajan o que trabajan o disfrutan de trabajar con el movimiento del cuerpo, este es un gran impedimento a la hora de desarrollar normalmente las actividades. Así que le voy a compartir un PowerPoint para hacerlo más ordenado y más simple, más llevadero. Así que a ver si comparto. Me tenés que dar la posibilidad ¿se podrá? De compartir. Sí, ahí enseguida te habilitamos. ¿Vale? ¿Listo? Ahí está, Diego. ¿Listo? Muy bien. Hay que pongo acá, en el puntero. Bueno, la idea de esto es básicamente hablar de lo que es el cuidado quiropráctico, pero la importancia la vamos a centrar en el sacro. Y la idea es darle una mirada, salir de la mirada quizás médica o anatómica del sacro y darle una mirada un poco distinta al sacro y de las funciones que el sacro tiene, además de simplemente un hueso, sino de realmente un eje del movimiento, una base de transferencia de fuerza y de armonía en el organismo. Bueno, básicamente el sacro podemos decir que es un hueso que está ubicado en el centro del cuerpo, está comprendido entre los dos ilíacos, y básicamente podemos verlo en esta zona de acá. Ahora, lo que sí podemos hablar quizás un poquito más en profundidad es que es un hueso corto, es impar, es central, simétrico, tiene forma de pirámide, con un vértice inferior que se comunica por debajo con el coxis a través de la articulación sacrocoxígea y por arriba con la quinta lumbar, la última vértebra lumbar. Por los costados se va a comunicar con los dos ilíacos, y eso va a formar un cinturón, lo que es el cinturón pélvico, entre los ilíacos y el sacro, quinta lumbar y coxis. Es toda una estructura que tiene movilidad y está ubicada bien en el centro del cuerpo. Ahora, por otro lado, el sacro tiene su nombre deriva de la palabra sagrado, o significa sagrado, ya que está ubicado en una posición que está por detrás protegiendo a lo que es la parte del útero, donde se aloja y donde se gesta la vida. Entonces de ahí deriva ese nombre, y también la importancia que tiene este hueso.
Podríamos decir también que al estar estratégicamente ubicado en el centro, si uno ve esta zona es bien el centro del cuerpo, es una pieza clave, y por dos motivos. Una es para transferencia de fuerza entre la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo, con las fuerzas ascendentes que deben neutralizarse con las fuerzas descendentes. Y este hueso, por la forma que tiene, por sus trabéculas y por cómo está ubicado, tiene que cumplir esta función de transferir la fuerza. Así que imagínense que es un hueso. Si ustedes ya se lo imaginan, dependiendo de la actividad que cada uno haga, si este hueso no está funcionando correctamente, la transferencia de fuerza se va a hacer de forma incorrecta, como vamos a ver. Entonces este hueso tiene que estar estable, tiene que estar ubicado correctamente, tiene que ser móvil, pese a que por muchísimos años a este hueso se lo tildó de una especie de hueso inmóvil, que solamente era móvil en los pequeños y cuando se fusionaba dejaba de ser móvil, y eso con el tiempo se demostró que no es así, que tiene pequeños grados de movilidad, no va a tener una movilidad que tiene la rodilla o la cadera, pero esos pequeños grados de movilidad sirven para equilibrar, para trasladar, y a su vez también es un hueso que está íntimamente fijado por estructuras ligamentarias muy potentes, por músculos potentes, que lo hacen muy firme en su estructura, pero también muy susceptible a bloqueos, lo que vamos a llamar subluxaciones, como vamos a ver un poquitín más adelante. Entonces, pero primero, antes de analizar el sacro, uno tendríamos que poner algunas cositas en nombre, quizá alguna definición. ¿Qué es la quiropraxia? La quiropraxia, primero que no es una técnica, ese sería el primer concepto, no es una técnica ni de la kinesiología, ni de la medicina, tampoco es una medicina alternativa, ya que no es alternativa absolutamente a nada, y es una profesión, quizás acá es nueva, no está reconocida legalmente, pero sí socialmente. Y cada día que pasa, cada año, vemos que hay más quiroprácticos, hay más personas formadas en esta área, y más gente también que acude, más pacientes, y más rol dentro del equipo interdisciplinario. Quizás una profesión que siempre fue controvertida desde sus inicios, si bien deriva de conceptos que había brindado Hipócrates hace muchísimos años atrás y que fundaron también la medicina, básicamente esto se desarrolla como tal, y como quiropraxia con el nombre, en Estados Unidos. En 1895, su fundador se le atribuye a Daniel Palmer, un canadiense que vivía en Estados Unidos, norteamericano, y que empezó a desarrollar esto en base a su experiencia, observaciones y a literatura de otros autores anteriores. La quiropraxia comparte su formación también con la osteopatía, que es otra rama también de las profesiones sanitarias, muy similar a esta, que también hoy en día encontramos en toda la localidad, debe haber seguramente osteópatas y quiroprácticos. En la gran mayoría, en Argentina, son kinesiólogos que se han formado en esta área, aunque también está cuando uno habla de quiropraxia, muchas veces se la relaciona con el huesero, y eso es verdad, pero la diferencia es que realmente es una profesión que, si bien no está regulada en nuestro país, acá nomás en Brasil o en muchísimos otros países del mundo, es una profesión así, igual que la odontología o la medicina, que tiene sus roles, sus incumbencias, su formación universitaria académica, que de hecho tiene casi la misma cantidad de horas que la medicina en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy en día se calcula que hay casi 150.000 quiroprácticos, es algo muy utilizado en su país de origen. Pero básicamente podemos definirla como una ciencia, como un arte y como una filosofía, ya que tiene una visión totalmente distinta, quizás es global, a diferencia de la medicina, y está centrada en detectar, analizar y corregir lo que son las subluxaciones vertebrales. Son las vértebras que ahora vamos a ver más adelante, que se corren del lugar y que generan toda una alteración, alterando la capacidad innata que tiene el organismo de mantenerse saludable. Es decir, no voy a decir nada nuevo si nosotros nos hacemos un pequeño corte en el brazo y lo dejamos, enseguida el cuerpo activa un proceso de recuperación, va a coagular la sangre, después va a venir una cascarita, después un proceso inflamatorio donde se va
a resolver todo. Entonces nuestro cuerpo tiene esa capacidad, siempre y cuando el evento no sea mayor a esta capacidad de recuperación, el cuerpo tiene esa capacidad de recuperarse y de mantenerse equilibrado, y eso es lo que hace, o que toma como base la quiropraxia. La quiropraxia toma como base ese principio innato de la salud. Por otro lado, el quiropráctico es el profesional, que se dedica a profesional sanitario, no médico, ahí hay que diferenciarnos, no somos ni médicos ni kinesiólogos. Si bien yo tengo formación en kinesiología, derivo de la kinesiología, la gran mayoría de los quiroprácticos acá en Argentina somos kinesiólogos, y nos dedicamos a esto, pero básicamente cuando uno empieza a trabajar como quiropráctico, si bien no va a anular a todos los conceptos y formaciones que tiene previamente, no, empieza una tarea nueva en el rol sanitario que va a cumplir dentro de una comunidad. Y está en detectar, analizar y corregir las subluxaciones vertebrales y relacionarlas con todo el resto del organismo. Y ahí hay una relación muy estrecha con lo que pasa con la pisada, con lo que pasa con la boca, y es un tema muy interesante, quizás excede a lo que pueda llegar a hablar hoy, pero es un lindo tema para hablar de la relación que hay en todas estas estructuras, entre la boca, entre la pisada y entre la columna, y el resto del organismo, sobre todo. Bueno, podríamos decir que una subluxación vertebral es esta es la última definición, después no nos canso más con definiciones, esta sería la última. La subluxación vertebral es una condición de una vértebra que ha perdido su adecuada movilidad y posición con la vértebra de arriba, de abajo o con ambas, en un grado menor a una luxación. Vamos a ponerlo en palabras más simples. Es como que una vértebra, por algún motivo, puede ser un golpe, una mala posición, mantenida durante mucho tiempo, o a un esfuerzo, un sobreesfuerzo, se salió del lugar en un grado menor a perder el contacto articular. Una luxación sería cuando se sale del lugar la vértebra. Bueno, esto es cuando se sale apenas, pero eso genera una pérdida de movilidad, pérdida en su normal alineación, pérdida por presión neurológica, y ahí es donde se genera todo el problema y el evento, y se le da esta condición de importancia a la subluxación vertebral. Por otro lado, hay que también entender que la subluxación vertebral es un concepto casi puramente exclusivo de la quiropraxia, ya que no se comparte con demás profesiones como la medicina. Muchas veces cuando hablamos de subluxación vertebral, es casi un término utilizado por la quiropraxia, porque se habla de algo muy fino, muy sutil, que genera cambios importantes en el cuerpo, pero el hallazgo es bastante fino y difícil de determinar si uno no está en el tema o en el campo de la quiropraxia. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, que es la quiropraxia, que es el quiropráctico, que es la subluxación vertebral, vamos a dar una visión al sacro desde una mirada quiropráctica. Y puse Rode ahí porque yo tengo un sistema de análisis que se basa sobre todo en el sacro para determinar qué es lo que cómo está funcionando el cuerpo. Se le hace un análisis bastante minucioso al sacro, en su estática y en su dinámica, y se lo relaciona, se lo correlaciona, se lo coteja con qué está pasando en la pisada y sobre todo en la boca. Esto quizás es una técnica propia que surge de una mezcla quizás de muchas otras técnicas, pero que tiene muy buen resultado, da resultado, y de hecho, bueno, se rode por mi apellido, pero también significa Research the Original Disharmony Etiology, es decir, investigar el origen de la disarmonía, la etiología de la disarmonía, que encuentro en un paciente cuando llega a mi consultorio. Básicamente tomo al sacro como un ancla, ahora vamos a ver del sistema neuromeningio, como la base, donde va a apoyar la columna y todas las estructuras que están por encima, y como la piedra angular de lo que está pasando por debajo. Si imaginamos el sacro está en el centro del cuerpo, entonces sería la base de lo que está por encima y lo que sería la cúpula o lo que cierra de lo que está abajo. Entonces esa sería la analogía. Acá cuando hablamos del sacro como ancla, primero, esto es un concepto bastante complejo de entender, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. El complejo de las meninges es básicamente lo que más de uno ha escuchado hablar, que cuando se inflaman estas membranas, ocurre lo que se llama meningitis. Bueno, estas membranas que envuelven todo el sistema nervioso y envuelven todo lo que es la parte del cerebro, ¿no? Y también envuelven todo lo que es la parte de la médula en la columna. Las meninges solamente envuelven el sistema nervioso central, pero
Tenemos por otro lado una meninge que tiene que ver con la médula, que es la neuromeninge raquídea, y una meninge que va a envolver el cráneo, que va a ser la craneal. Ambas están unidas y ambas están pegadas, ambas tienen un espacio virtual entre medio de sus capas, son 3 capas, y ese espacio es por donde discurre un líquido que lubrica a todo el sistema nervioso. Básicamente la meninge funciona como una especie de barrera, como una especie de tela que envuelve todo lo que es el sistema nervioso, tanto la médula como el cerebro, pero a su vez, cuando se habla de que es un ancla, es porque la capa más externa de esta meninge, la dura madre, está pegada, termina en el sacro. Podríamos decir que termina o comienza en el sacro, depende de dónde se lo vea, pero termina envolviendo todo y cualquier anomalía de la posición o en la dinámica del sacro va a generar tensión en estas estructuras, alterando un sinnúmero de cosas a la distancia, que no tendrían que ver, en principio, por ejemplo, una pérdida de movilidad de un ojo, por ejemplo, con el sacro, pero le voy a mostrar que tiene que ver, todo tiene que ver con absolutamente todo. Y el sacro da muchas respuestas a eso. Por otro lado, estas capas, como decía, se dividen de esa manera, y entre medio de esas capas discurre lo que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es lo que va a mandar nutrición, alimento, oxígeno, azúcar a las neuronas. Entonces todo tiene que fluir por ahí. Si ese espacio por algún motivo se colapsa, entonces todos los nutrientes que van a llegar al sistema nervioso se van a ver también disminuidos, y con lo cual va a haber un evento generalizado en el sistema nervioso por distintos motivos. Entonces, básicamente lo que quiero mostrar con esto es que el sacro da anclaje a todas estas estructuras que van a recorrer absolutamente todo el sistema nervioso. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque si vemos acá esta estructura que es la, la meninge, vamos a ver que la dura madre se pega en este hueso, que es el sacro, pero después tiene la particularidad que va libre en toda la columna y solamente se pega en las 3 primeras vértebras cervicales, ¿no? En el atlas, en el axis y en C3, para luego pegarse dentro del cráneo. Cuando digo se pega, significa que va libre dentro de todas las vértebras cervicales bajas, dorsales y lumbares altas, totalmente libre. No tiene uniones a través de otros ligamentos, de otra estructura, no tiene una unión directa, pero sí en estas vértebras. Y eso es lo que lo hace bastante interesante, porque cualquier cosa, como esta es una lámina inextensible, cualquier cambio que se genere acá abajo va a impactar acá arriba de forma directa. Entonces, cualquier cambio que se genere en el sacro va a tener relación directa con las primeras cervicales y con lo que está pasando dentro del cráneo. Entonces, y como vamos a ver más adelante, un desequilibrio en esa zona va a condicionar toda la postura en completo y va a abrir un abanico de síntomas muy difícil de pronosticar, porque son muchas las cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, lo que hace el quiropráctico, y ahí para que me entiendan un poco más cuál sería la labor del quiropráctico, se centra en este concepto de la subluxación, ya que es casi imposible seguir el síntoma como hace la medicina. No hay una línea directa en, por ejemplo, un problema en la mordida o en la vista con algo que suceda acá abajo, pero sucede por estas relaciones que están todas unidas. Bueno, seguimos. Acá hay un ejemplo que quizás funciona más simple de entender, es que el sacro, cualquier movilidad, que esto uno tiene que entenderlo como normal, cuando uno inspira o expira, los movimientos de la caja torácica van a mover el sacro y el sacro va a generar este movimiento para que el líquido cefalorraquídeo pueda circular, funcionar y trasladarse a todas las partes del cuerpo. Entonces eso es vital para que nuestro sistema nervioso funcione, básicamente para que estemos vivos. El segundo punto era que el sacro, dijimos que además de ser un ancla de todo este sistema neuromeningio, que quizás es la parte más tediosa de explicar, es una base. Entonces, ¿dónde se va a apoyar la columna? Donde se va a apoyar el tórax, donde se van a apoyar los miembros superiores y la cabeza. Todo lo que está por encima del sacro va a estar apoyado sobre ese hueso. Entonces, cualquier alteración, tanto en la estática como en la dinámica de este hueso, va a alterar la postura. Si el sacro por algún motivo se cae de un lado, todo el organismo, como vemos acá en la figura, va a tener que hacer una adaptación el cuerpo
para corregir esa basculación pélvica o del sacro. Y entonces ahí es donde va a haber mayor gasto energético, mayor potencial de dolor, mayor indicadores de lesiones en ciertas partes de la columna, y obviamente la movilidad no va a ser misma de los dos lados también, que eso ya se empieza a aplicar para lo que hacen ustedes. Por otro lado, está el sacro como una piedra angular, es decir, lo que termina cerrando el avance de las fuerzas ascendentes. Todas las fuerzas que suben por los miembros inferiores, por la tibia, por el fémur, se trasladan por la cadera, van a tener que contrarrestarse con las fuerzas descendentes que vienen de arriba. Y así como la piedra angular es lo que sostiene una arcada, y quizá la estructura más importante de una arcada, porque sin esa piedra la arcada es imposible que quede armada y sostenida, también es la piedra que hace que confluyan fuerzas, que se neutralicen fuerzas y que se pueda engranar y mantener. Cualquier alteración en el sacro lo que va a hacer es que se traslade más peso para una cadera que otra, entonces posiblemente aparezcan lesiones, artrosis o lesiones óseas en una cadera más que en la otra, en una rodilla más que en la otra, y una pisada anormal en relación a la otra. Entonces, una alteración en esto acá va a dar como resultado muy posiblemente pies disarmónicos, pies asimétricos, es decir, con cargas desparejas de peso. Por otro lado, también, cuando lo tomamos como piedra angular, el posicionamiento del sacro, si no es correcto, el equilibrio de las fuerzas también se van a contrarrestar de forma incorrecta, y eso va a sobrecargar músculos, ligamentos, articulaciones y distintas estructuras óseas. Entonces ahí es lo que va a abrir la puerta de que se desequilibre absolutamente todo. Ahora bien, ¿qué sería la subluxación del sacro? La subluxación del sacro, básicamente, es cuando, como dijimos anteriormente, el sacro pierde su normal posición, su normal alineación y su normal movilidad. Y esto va a ocasionar tensión neurológica por irritación, es decir, usted tiene que pensar como una manguera que manda información. A través del sacro van a pasar nervios como pasa acá, arriba. Entonces, si el sacro se sale del lugar, va a apretar esos nervios, y entonces, como de la misma manera que una manguera se va a apretar y no va a dejar pasar líquido, acá no va a dejar pasar estímulos del sistema nervioso. Entonces ahí es donde va a tener relevancia esto, porque va a haber compresión y tensión neurológica, ya sea por compresión directa o por irritación o por tensión. Y acá, cuando hablamos de compresión, no podemos pensar en una compresión como la que ocurre cuando un nervio es realmente apretado y se genera una lesión nerviosa. Acá estamos hablando de una compresión leve, sutil, que interfiere, no que ocluye la función nerviosa. No estamos hablando de una presión en donde yo dejo de sentir un miembro producto de una compresión excesiva, sino de una presión sobre el nervio. Después va a haber siempre a esto, siempre que hay irritación nerviosa, hay respuesta muscular refleja. Y eso es uno de los grandes problemas, que muchas veces existe existe contractura muscular, y es producto de esto, y no del músculo, y se pasan meses y meses atendiendo la contractura, y la contractura persiste, y persiste, y persiste, porque no se está resolviendo el problema de base, que hay que analizarlo correctamente, a ver qué origen tiene. La contractura quizás es lo que podemos ver y palpar, pero muchas veces la etiología, la causa de la contractura es más profunda. Y puede haber cambios también en los tejidos. Y cómo determinamos si existe o no, porque hasta ahora parecería ser que es solamente algo que se puede prácticamente sentir. No, también se puede. Hay una observación que consta de básicamente dos partes. Una parte que termina siendo objetiva, en la cual podemos verlo a través de la radiografía o de la temperatura o del análisis de la postura, de cosas que uno puede ver y medir, y otra parte que es subjetiva, que va a estar en relación a lo que el paciente siente y al análisis que podemos ver en cuanto al entendimiento de cómo funciona el sistema nervioso, y de correlacionar y de relacionar un montón de estructuras para llegar a un diagnóstico presuntivo. Entonces estas dos cosas tienen que confluir
para poder decir, bueno, acá está el problema, es una subluxación del sacro y vamos a empezar a tratarlo. Bueno, como consecuencia de la subluxación del sacro, tenemos básicamente dos tipos de consecuencias. Una consecuencia que son neurológicas. Entonces tenemos una que está relacionada con el anclaje de este hueso, ¿no? Unas disfunciones neurológicas tanto en la zona cervical, dorsal, lumbar y en el plexo sacrococcigio, por compresión o tensión neurológica. Y generar cambios neurológicos dentro del cráneo por la continuidad de las meninges con la meninge craneal. Y ahí es donde se va a generar disfunciones de los pares craneales. Entonces, por ejemplo, esto pasado quizás en más de limpio, es cuando, por ejemplo, una subluxación del sacro por tensión genera cierre de espacio de los movimientos de los huesos del cráneo, comprimiendo algún nervio emergente de alguna parte del cráneo, y es donde vemos que, por ejemplo, puede ocurrir trastornos a la distancia, que tienen que ver más con la boca, con el ojo, con la vista, con movimientos de la lengua, de distintas cosas que después de eso van a generar toda una serie de problemas a la distancia, que en principio van a generar problemas secundarios que no van a tener casi relación con el problema principal. Entonces, el abordaje directo del sacro abre la puerta a darle un orden de corrección, que no siempre es desde el sacro. Quizás lo que yo hago va desde el sacro hacia los otros lugares para tener un orden, pero muchas veces otras partes también pueden influir al inverso, desde la parte cervical hacia el sacro y viceversa. Y después van a estar las alteraciones de la circulación de este líquido cefalorraquídeo, que tiene que ver con el pasaje de nutrientes, de oxígeno y la eliminación de desechos, que el sistema nervioso no va a realizar correctamente si es que todas estas estructuras no funcionan como deben funcionar. Para que pasarlo quizás a un ejemplo más simple, esto funciona como las cuerdas de una guitarra, están muy tensas, estas estructuras están muy tensas por tensión, van a funcionar en disarmonía, no va a haber una buena melodía, no va a haber un buen equilibrio de las notas, y si están muy flojas va a pasar lo mismo. Entonces ahí es donde tiene que tener una tensión correcta, como las cuerdas de la guitarra, y eso es lo que se logra cuando eso está nivelado y equilibrado. Por otro lado, lo tenemos con unas consecuencias que tienen que ver más con la parte biomecánica, quizás las cosas que común de la gente termina viendo, que son las alteraciones de la postura. Una columna, por ejemplo, en un sacro que esté en desequilibrio, puede ser la causa de una escoliosis, puede ser la causa de una hiperlordosis, de una rectificación lumbar, de un dorso plano, de una antepulsión de todo el cuerpo. Puede también eso alterar la oclusión. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre lo que pasa entre el sacro, Diego, como vimos anteriormente. ¿Sí? disculpa, está Sí. cortando esta parte de la transmisión. Si les parece, salimos y volvemos a entrar con el mismo link. Ah, dale, bárbaro, dale. Sí, sí, sí. Lo vamos a entrar enseguida.